Y justo dentro de un mes, el 18 de septiembre, si la Audiencia Nacional no lo impide, tendrá lugar en Mondragón una marcha solidaria a favor del sanguinario miembro de ETA, Henri Parot. Serán 31 kilómetros que se corresponden a los 31 años que el terrorista lleva en prisión. Una iniciativa denigrante para sus víctimas, para sus familias y para la Fundación Villa Cisneros, que ha pedido a los tribunales que no la permitan. Carlos Urquijo es director de proyectos de la Fundación. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Henri Parot cumple condena ahora mismo en la cárcel de León después de beneficiarse de uno de los muchos acercamientos autorizados por el Ministerio del Interior. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, señor Urquijo? Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza en la Fundación Villa Cisneros es que es descorazonador que a estas alturas, cuando han pasado ya 13 años desde que se aprobó la primera ley a favor de las víctimas del terrorismo, que se aprobó en el Parlamento Vasco precisamente, que es la Ley 4/2008, y han pasado también 10 desde que se aprobó la Ley 29/2011 en el Congreso de los Diputados, y que ambas leyes dicen, bueno, pues que los poderes públicos, tanto los poderes públicos del conjunto de España como los poderes públicos vascos, tienen la obligación de velar porque las víctimas sean tratadas con respeto, y dicen que se adoptarán las medidas necesarias para prevenir y evitar actos como el que acaba de mencionar, como este homenaje que está previsto al terrorista más sanguinario de ETA, Henri Parot, que tiene 39 asesinatos a sus espaldas. Pues lamentablemente tiene que ser una fundación como la Fundación Villa Cisneros la que recuerde a los políticos, a quienes gobiernan, al delegado del gobierno del País Vasco, al consejero de Seguridad del Gobierno vasco y a la alcaldesa de Mondragón, cuáles son sus obligaciones, ¿no? Cuando debían ser ellos, después de estos años que han transcurrido ya desde la aprobación de estas leyes, quienes tomaran la iniciativa, no solo la Fiscalía de la Audiencia Nacional o un juez a título particular, sino que el consejero de Seguridad del Gobierno vasco tiene la obligación legal, porque lo dice el artículo 4 de la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo del País Vasco, dice que el Gobierno vasco tiene la obligación de evitar ese tipo de actos y, por lo tanto, él tiene los elementos necesarios para dictar una prohibición de estas características y destinar o enviar allí a la chancha, a Mondragón, para que en el caso de que esa prohibición, si finalmente se adopta, pues se cumpla, la policía evite este acto de humillación a las víctimas del terrorismo y de enaltecimiento a un terrorista como es Henri Parot. Señor Urquijo, si la audiencia no lo impide, ¿qué otro camino queda para intentar evitar que se celebre? Bueno, pues ya digo que aquí no voy a decir que el Poder Judicial juegue un papel auxiliar, porque es un papel determinante que tiene asumido, ¿no? Y en última instancia, pues es quien puede decretar la prohibición. Pero ya digo que el Gobierno vasco tiene la obligación, y el consejero de Seguridad puede prohibir esta convocatoria para evitar que se produzca, ¿no? Ahí se va a ver realmente cuál es la voluntad del Gobierno de Urkullu y del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Porque al final, si no, estas leyes en favor de las víctimas del terrorismo, que todo el mundo se lamenta cuando ocurren este tipo de cosas, y todo el mundo habla de la necesidad de atenderles y de la necesidad de verdad, de memoria, de dignidad y de justicia, la verdad es que al final se quedan en papel mojado si quienes tienen la obligación de velar por su cumplimiento, pues no lo hacen, ¿no? Me da igual que sea un consejero de Seguridad, un Gobierno vasco, o que sea un juez o un fiscal de la Audiencia Nacional. Ese apoyo a Henri Parot, que está condenado a 4.800 años de prisión, ¿duele más que los recibimientos que hacen a otros presos etarras cuando salen de prisión y llegan a sus casas? Yo creo que a las víctimas del terrorismo les duele lo mismo. Ayer también hubo un recibimiento a un etarra que salía de la cárcel de Logroño, y que incluso se permitía firmar autógrafos de un libro que ha escrito sobre no sé qué asunto. Son cosas inconcebibles, y lo que es sorprendente es que ya no solo los poderes públicos, sino la sociedad en general asista impasible a este tipo de actos de homenaje y de enaltecimiento. Es una cosa que a nosotros siempre nos llama la atención, ¿no? Que ahora, por ejemplo, toda la sociedad, todo el mundo salta como un resorte, y está muy bien que luego, cuando se produce, por ejemplo, una agresión homófoba o una violación grupal,
y sin embargo, cuando se homenajea a una persona que ha asesinado a docenas de compatriotas, pues miramos para otro lado, y es como si no ocurriera absolutamente nada, como si formara parte del paisaje, como si fuera algo normal, ¿no? Uh-huh. Son cosas realmente incomprensibles, ¿no? Yo creo que el nervio ético de la sociedad vasca, fundamentalmente, también de la española, pero fundamentalmente de la sociedad vasca, que es donde ocurre este tipo de actos de enaltecimiento y homenaje, pues deja mucho que desear, ¿no? Carlos Urquijo, director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la Linterna de COPE. Un abrazo. Muchas gracias a la cadena COPE. Buenas noches. Buenas noches.